Buenos días, nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad Fermín Toro que estamos conformados por María Beatriz Lucena, Alejandra Rodríguez, María Fernanda Alvarado, Jorge Cabrera y mi persona, Andrea Suárez. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que son las políticas salariales y la composición del salario. Para poder entender lo que es una política salarial es necesario conocer qué es un salario, que según la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras en su artículo número 104 se define como una remuneración, provecho o ventaja, cualquiera que fuese su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal que corresponde al trabajador o la trabajadora por la prestación de su servicio, y entre otros comprende lo que son las gratificaciones, las primas, las utilidades, beneficios, sobresueldos, horas extras, entre otros. Ahora bien, una política salarial es el conjunto de principios que ayudarán a la filosofía y la orientación de la organización en lo que se refiere a la administración de remuneraciones. También es el conjunto de decisiones organizacionales sobre los asuntos relacionados con remuneración y los beneficios concedidos a los empleados, a los trabajadores como tal. Se puede decir que una política salarial es un estándar o una tabla donde se especifica la cantidad pecuniaria que se debe recibir por pago. Es decir, que esto hace referencia a la administración de las remuneraciones que permiten la orientación de la organización mediante sus principios. Por ejemplo, un gerente no recibe el mismo salario que un asistente, o un coordinador no recibe el mismo salario que lo que son los aprendiz INSEE. Esto evidencia entonces que la política salarial hace hincapié en lo que es la responsabilidad, mérito, eficiencia y educación requerida para el desarrollo de las tareas que exige un puesto de trabajo dentro de una organización. Ahora bien, la característica predominante de esta política salarial es que ella es dinámica, y desde la óptica venezolana se puede comprobar dicha característica. El objetivo principal para esta política es la compensación justa. Por esta razón, para mantener el equilibrio de una política salarial es necesario el manejo adecuado de los sueldos y los salarios. Una política salarial justa constituye un factor clave para administrar las finanzas dentro de la organización. No solo abarca las remuneraciones, sino también abarca los beneficios sociales, estímulos y incentivos de acuerdo al desempeño de los trabajadores, lo que es la estabilidad de la organización, oportunidades también de crecimiento. También la previsión justa de los reajustes salariales determinados por los contratos colectivos. También puede darse por promoción y méritos del empleado. Es importante mencionar entonces que dichas políticas están conformadas por el salario, lo que es el salario base, las horas extras, el bono por productividad y antigüedad, lo que son también los viáticos, los gastos por transporte, beneficios sociales, etc. Ahora les voy a dejar con mis otros compañeros que seguirán dándole la explicación. Gracias. Yo les voy a hablar sobre los principales objetivos de la política salarial. El primero de ellos habla de captar a las personas más calificadas disponibles con el objeto de lograr la misión. Luego tenemos proporcionar una remuneración equitativa y constante a los trabajadores de acuerdo con sus obligaciones y responsabilidades asignadas. Motivar y estimular a los trabajadores para que logren mejorar su nivel de rendimiento. Alentar la contratación de recursos humanos calificados y una mayor productividad. Y por último, comunicar al recurso humano los parámetros básicos que se utilizan para fijar los salarios. Esto ayudará a las organizaciones a establecer un mayor grado de equidad entre sus miembros e igualmente a lograr una mejor planificación y asignación de recursos. Tipos de salario. Según la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras existen 5 tipos fundamentales de salario, ubicados entre el artículo 140, 141 y 142 de la misma ley. El primero de ellos es el salario por unidad de tiempo. Aquí se toma en cuenta el trabajo que se realiza por un determinado lapso o periodo de tiempo. El salario diario, este es el 30avo de la remuneración recibida por cada trabajador en un mes. El salario por hora es el resultante de dividir el salario diario por el número de horas de la jornada laboral.
El cuarto es el salario por unidad de trabajo. Es aquí donde se toma en cuenta la obra realizada por el trabajador sin usar como medida el tiempo empleado para ejecutar la misma. Y el salario por tarea, ubicado en el artículo 142, es aquí donde se toma en cuenta la duración del trabajo para llevar a cabo una tarea específica, ya sea asignada por el patrono o por la empresa o organización donde el trabajador se encuentre prestando su servicio. Hola a todos, soy María Beatriz Lucena y antes de finalizar con nuestra explicación les hablaré sobre la estructura salarial, el cual es un punto importantísimo. La estructura salarial representa básicamente uno de los pilares básicos de la política retributiva. Toda estructura salarial está configurada por el conjunto de las retribuciones de todos los puestos o niveles ocupacionales, así como la de los ocupantes de esos puestos o niveles. El objetivo de toda empresa respecto a su estructura salarial, por supuesto, es que las mismas consigan el adecuado equilibrio entre los dos aspectos fundamentales que lo caracterizan. Estos son la equidad interna y la competitividad externa. Cuando hablamos sobre equidad interna, nos referimos al equilibrio en relación al valor de cada individuo para la organización y la retribución que éste recibe. Por tanto, existe equidad cuando, según la percepción de la persona, existe una equivalencia entre su aportación hacia la empresa y la recompensa que recibe de la empresa. Por eso, cuando una persona percibe una falta de equidad, ya sea en sentido favorable o desfavorable, hará lo posible por cambiar la situación. Pero, ¿qué hace? Pues aumenta su aportación, es decir, su rendimiento, cuando la equidad lo favorece, por supuesto. En caso contrario, o sea que la equidad lo desfavorece, lo que hace es disminuir las aportaciones o intentar conseguir mayor recompensa. Por otra parte, la competitividad externa es cuando una empresa, las retribuciones de sus empleados representan una posición satisfactoria con respecto a las que perciben cargos similares, pertenecientes a otras empresas, claro. Cada organización, en función de sus posibilidades y de sus objetivos, debe definir en qué banda salarial se desea situar, es decir, baja, media o alta, buscando compromisos razonables entre el impacto económico y el motivacional hacia sus trabajadores. Entonces, la competitividad externa influye sin duda en las actitudes y comportamientos de sus empleados. Una vez conseguido ese equilibrio entre los dos aspectos clave, la idea es mantenerlo en el tiempo, es decir, cómo adaptar la estructura salarial a cada una de las situaciones por las que pasa a una empresa, especialmente si ocurren cambios importantes, ya sea económico, social, político, cualquiera que se presente en la empresa. Esta ha sido toda mi aportación, gracias.